Muy buenas tardes, hermanos, muy buenas noches. Que el Señor nos bendiga en este tiempo una vez más. Que nos haya bendecido en esta semana que ha finalizado para comenzar fuertes en esta nueva semana. Feliz día para los trabajadores, el día de ayer. Démosle gracias a Dios, seamos agradecidos porque Él provee y es proveedor de todo. Por eso les invito a que para comenzar el culto recordemos el pasaje que se encuentra en la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Porque el agradecer es una muestra de humildad y reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas y una muestra de riqueza espiritual. Así que les invito a que comencemos este culto pensando en ser agradecidos y venir alegres a Dios a dedicarle este tiempo de reunión. Para exaltar
divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Buenas tardes hermanos, antes del momento de oración les quería compartir un versículo que está en Juan 15:7 y dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Con esto en mente tengamos fe en que permaneceremos y pasemos al momento de oración.
temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que te hayan pasado un lindo domingo con familia, que tenemos buen clima. Estamos todavía ahora con nuevo reglamento para conducirnos en la pandemia, pero ya va a pasar. Ya va a pasar, ya vamos a estar bien y vamos a volver a estar como antes. Mientras tanto hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, ¿qué es lo que nos toca hoy? Y hoy nos toca hablar de algún texto que presta mucha confusión, ¿no? Es un texto que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que habla de la gracia, de ser salvos, de la fe, y hace un medio trabalenguas con las palabras que a veces se malinterpreta. Pero vamos a remontarnos un poquito antes a lo que decía Jesús, ¿no? Jesús decía, según relató el Evangelio de Juan, que todo aquel que cree será salvo, ¿no? Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Dios ya hizo su parte, envió a su Hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que le toca al hombre o a las personas hacer? ¿Creer o no creer? Si cree, será salvo, pero si no cree, será condenado. Eso es lo que nos enseñan a lo largo de todos los evangelios y las cartas pastorales, todas las cartas que están en el Nuevo Testamento. O sea que hay una respuesta de las personas hacia la predicación del evangelio. ¿Esa respuesta es voluntaria? Sí, esa respuesta es voluntaria. Y cada persona puede decir sí creo o puede decir no creo. Y acá viene un poco que vamos a enganchar el tema que escribe Pablo a los Efesios. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Y acá se genera la confusión de qué es la gracia, de qué viene Dios, de qué viene la fe, de dónde viene. Y vamos a relacionarlo con esto Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La gracia. O sea, la gracia es el don de Dios. La gracia es esa acción divina que nos redime y que nos abre la puerta para poder estar de una manera constante en la presencia de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, por gracia somos salvos, ustedes son salvos por gracia, lo que está queriendo decir que la gracia de Dios se manifestó a los hombres a través de Jesucristo y por medio de Él somos salvos. ¿Y cómo tenemos que hacer nosotros para ser salvos por medio de Él? Creer. Porque escribió Juan que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en la gracia, es salvo. Es lo mismo que dice Pablo, cuando dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, pero por supuesto que es así, porque la gracia es don de Dios. Dios, en su plan maravilloso de redención del hombre, envió a Jesús a que muera cargando con los pecados de toda la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. La gracia de Dios llevó a que Jesucristo muera por mí, por vos y por todas las personas. Entonces, cuando en Efesios 2:8, que decimos que la gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, cuando se refiere a esto, que es don de Dios, se refiere a la gracia. No se está refiriendo a la fe. Yo soy salvo por medio de la fe en la gracia. Como dice Juan 3:16, si creemos en la gracia, somos salvos. Y la gracia divina es Jesús. Es el don de Dios
para restaurar la comunión perdida del hombre para con Dios. Entonces, ¿qué es la fe? Y la fe es la respuesta que da cada ser humano, cada persona, a la gracia. Vamos a decirlo un ejemplo sencillo. Yo predico el Evangelio, me encuentro con un amigo, le estoy hablando del Evangelio, de lo que hizo Jesús, de para qué vino, cuál es esa función restauradora de Jesús y cómo se ejecuta y se pone en práctica esa restauración. Le estoy hablando de la gracia, del don de Dios. El don de Dios es la gracia, que es Jesús. Yo le estoy predicando el Evangelio, le estoy predicando la gracia de Dios. Y que, entonces mi amigo puede creer o puede no creer. Pero tiene una respuesta a esa predicación. Todas las personas que escuchan el Evangelio, la gracia, tienen una respuesta voluntaria e individual. Que esa respuesta voluntaria e individual es creer o no creer. Entonces la fe es la respuesta que yo doy a la predicación del Evangelio. Porque hemos escuchado mucha confusión con respecto a qué es don de Dios, si la fe o la gracia. Si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento minuciosamente, nos damos cuenta que la gracia de Dios fue manifestada en Cristo Jesús. Y nosotros somos salvos si creemos en Él, si tenemos fe en Él. Como está escrito también en Juan, a todos los que creyeron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces vemos que la fe es una respuesta que le da cualquier persona, las personas, a la predicación del Evangelio. Porque si la fe fuese don de Dios, podríamos pensar, ¿por qué Dios le da fe a uno y a otros no? Si Dios quiere que todos se salven. Entonces entraríamos en un conflicto ahí. Porque es como que ya estaría predeterminado quiénes son los que se salvan y quiénes no. Y que los que se salvan fue porque Dios le puso fe en su corazón. Cosa que no coincide con la idea central del nuevo pacto. Entonces se genera ese tipo de problemas. Y cuando dice que la fe, que Dios pone fe en mí para que yo sea salvo. Y el que no es salvo, Dios no puso fe en él. O sea, y el que no cree, ¿qué significa? Que Dios no puso en él. Ahora, si Dios ama a todas las personas, ¿por qué no pone fe en todas las personas para que nadie se pierda? Y ahí viene la malinterpretación de Efesios 2:8. Dice, por gracia somos salvos. Claro, la gracia de Dios que es Jesucristo. El don de Dios es Jesucristo. Por la gracia de Dios manifestada en Jesucristo somos salvos. ¿Y cuál es el instrumento que me puede llevar a mí a ser salvo? La fe. La respuesta que yo le doy a esa enseñanza de parte de Dios. Entonces, para redondear un poquito este concepto, nosotros tenemos que entender que la fe es la respuesta que le da el ser humano cuando oye el Evangelio, que es propia, que es voluntaria. La persona puede creer o no pueden no creer. Como dice Juan 3:16, el que cree es salvo, el que no cree será condenado. O sea que da la opción de no creer. Y si uno lo hace, es por propia voluntad. Y si no cree, también es por propia voluntad. El don de Dios se manifestó para todas las personas del mundo. La gracia de Dios, repetimos por enésima vez, la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo está a disposición de todas las personas del mundo.
pero no todas las personas creen. Por eso la respuesta al escuchar el Evangelio, al oír el Evangelio, es mi respuesta de fe o no fe. ¿Qué pasa? Una vez que creo, el Espíritu Santo revelándome la voluntad de Dios, estudiando las Escrituras y teniendo comunión con Dios, mi fe se va fortaleciendo. Porque cuanto más conozco a Dios, más se fortalece mi fe. Y una vez que creo, el Espíritu Santo me ayuda para que mi fe sea cada vez más sólida y más intensa. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Como decimos siempre, cuídense ustedes, cuiden al que tienen al lado, cuiden a sus abuelos, a sus tíos, lavémonos bien las manos, respetemos la distancia social, usemos el barbijo, cuidémonos nosotros para así poder cuidar al que tenemos al lado. Que el Señor nos acompañe, que nos bendiga, que tengan una linda semana y sepamos siempre que Dios es fiel. Amén.